tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. Para los que no me conocen, yo soy Yadira y el día de hoy traemos una receta deliciosa. Miren lo que tengo aquí. Vamos a hacer unos tacos gobernador. Estos tacos los hacen con una machaca de camarón a la que le incluyeron rajas de chile poblano y queso. Así que bueno, ahora les traigo nuestra receta. Con nosotros vamos a hacer estos tacos de la manera más tradicional. No vamos a cortar en cuadritos nuestros camarones, sino que vamos a hacer una machaca de camarón. Miren, aquí ya tengo mi camarón listo. ¿Qué hice con el camarón? Le quité todas las patitas, la cascarita, y ya que le quité eso, le hice un corte en toda esta parte. Se abre con un palillo. Le vamos a quitar una tripita negra que vamos a ver aquí. Se la vamos a quitar toda, hasta aquí, De hecho, en esta parte baja un poquito, hay que hacerle el corte un poquito más profundo. Entonces así debemos dejar el camarón totalmente limpio, porque esa tripita trae el desecho del camarón, digamos que es la popis del camarón. Ya que hicimos eso con todos los camarones, los vamos a lavar muy bien y los vamos a poner a escurrir. Así es como ya están aquí. Miren, muy importante, no nos vayamos a confundir. Esta tripita no es la que quitamos, que es la que va donde están las patitas. Vamos a quitar la que está en todo el lomito del camarón. ¿Sí? No vayan a pensar que aquí le estoy dejando la tripita que debemos quitarle. Y bien, ya que les expliqué todo esto, ahora sí vamos a hervir con todos estos ingredientes nuestros camarones. Para hacer la machaca vamos a poner a hervir agua y le vamos a agregar un cuartito de cebolla, un ajo, una cucharadita de orégano y un poquito de sal, más o menos media cucharadita. Vamos a esperar a que empiece a hervir el agua para agregar el camarón. Pues ya que está un poquito caliente nuestra agua, vamos a agregar los camarones. Los vamos a dejar hervir ahí unos 3 minutos nada más. Después de 3 minutos hirviendo, le paramos al agua y los vamos a escurrir muy bien. Pues miren, ya están aquí los camarones bien escurriditos y ahora lo que voy a hacer es que los voy a cortar en trozos bien pequeñitos. Muchas personas hacen estos tacos cortando el camarón fresco en 2 o 3 partes y así directamente lo llevan al guiso. A mí me gusta más hacerlo en la forma tradicional, que es con una machaca de camarón, porque el camarón queda con un sabor bien rico después de haberlo hervido con todas las especies y después lo volvemos a sofreír para hacer el guiso. De verdad queda un sabor muy bueno. Además que la verdad es que rinde muchísimo más. Miren, con los chiles poblanos lo que hice fue tostarlos, limpiarlos muy bien. Siempre les recomiendo que el chile poblano no se limpie con agua, nada más así con las manos y ya, porque si les ponemos agua pierden el sabor. Metemos nuestro cuchillo alrededor de todo el rabito, lo pasamos por todo alrededor, a un costado cortamos todo lo largo y listo, sale todo el rabito. Ya nada más retiramos con nuestro cuchillo las semillitas. Es bien importante hacerlo así, no meterlo a la agüita, para que nos quede un chile poblano bien rico. Si no, queda un poquito insípido. De por sí el chile poblano casi no pica, hay algunos que salen picositos, pero la mayoría no pica nada. Entonces es bien importante pues no meterlo al agua. Pues el chilito lo vamos a cortar en tiras, no en rajas, sino en tiras más o menos pequeñas, así que lo voy a cortar más o menos en 3 y después lo fileteamos. Queremos que nos queden unos filetitos delgaditos y no tan grandes. A nuestros jitomates les vamos a quitar toda la semilla y los vamos a cortar en cuadritos. Ahora continuamos con el proceso. Voy a poner media barrita de mantequilla y le voy a poner una cucharada de aceite de coco. Ya saben que yo ocupo aceite de coco, pueden poner el aceite que gusten. Esto es con el propósito de que no se nos queme nuestra mantequilla. De una vez voy agregando la cebolla bien picadita, es para perfumar bien nuestra mantequilla. Vamos a mover constantemente
Más o menos ha pasado un minuto. Entonces ahora lo que le voy a agregar es el ajo bien picadito. Continuamos moviendo constantemente. La idea es acitronar muy bien nuestra cebolla, perfumar muy bien la mantequilla y que no se nos vaya a quemar el ajo. Ahorita tengo la hornilla a fuego medio bajo. Aquí ya huele riquísimo, ¿eh? Me encanta cómo huele cuando ya se perfumó el aceite o en este caso la mantequilla. Ya está citronada nuestra cebolla, ya se ve transparentita. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar el jitomate. Recuerden que el jitomate no debe tener las semillitas. Le quitamos las semillitas y ya después lo cortamos en cuadritos. Le podemos subir un poquito el fuego. Ahora agregamos el chile poblano. Le voy a poner sal. No tenemos que ponerle mucha porque después de poner el camarón vamos a volver a rectificar de sal. Pongo pimienta, muy poquito. Y como siempre que hay chile poblano, hay que agregar epazote. Voy a poner 3 hojitas para que le dé un poquito de sabor. Voy a tapar unos 5 minutos para que se cocine muy bien nuestro jitomate y así toma un poquito de sabor. Miren qué bien está quedando. Huele súper rico. Pasaron más o menos unos 3-4 minutos a fuego súper bajo y tapado. Ahora lo que voy a hacer es agregar el camarón. Como les decía, rinde muchísimo más así si hacemos una machaquita que si simplemente cortamos los camarones en 2 o 3 pedacitos. Algo que no les había comentado es que el caldito donde hirvieron los camarones, ese no lo tiren. Ese nos va a servir para hacer un arrocito o incluso ahí mismo con ese caldito lo pueden ocupar para un caldito de camarón. Le voy a poner una cucharada del caldito de unos chipotlitos adobados de lata. Si a ustedes les gusta muchísimo más picante, lo que pueden hacer es agarrar el chipotle y licuarlo. Les va a quedar mucho más picoso. Y le voy a poner 100 mililitros de crema. Esta es crema de vaca. Mezclamos muy bien y miren qué bien se ve. Me gusta ponerle la crema porque le quita lo sequito. Da un poquito así como de un juguito cremosón. Muy bueno, además que combina muy bien la crema con el chipotle. Voy a volver a dejar tapado a fuego súper bajito unos 5 minutos para que se cocine la crema sobre todo, porque ya todo lo demás está cocinado. Ay, pues listo, chicos. Más o menos han pasado unos 4 minutos. Tapado y el fuego bajo. Y pues ya se ve súper bien. Aquí debemos probarlo cómo está de sal, si necesita un poquito más o así está bien. Pues el mío ya está bien, ya le apago y ahora sí vamos a hacer los taquitos. Vamos a llenar de mantequilla nuestro comalito y vamos a poner nuestras tortillas. Les escurren mantequilla encima. La idea es que vayan enmantequilladas nuestras tortillas. Miren, del lado donde está delgadito, de ese lado es donde vamos a poner todo el relleno. Vamos a ponerle queso para fundir. Yo estoy poniendo ahorita queso manchego, pero pueden poner el queso que a ustedes les guste. Asadero, queso Gouda, queso Oaxaca. La idea es hacer una deliciosa quesadilla. Vamos a esperar a que se funda un poquito. Incluso podrían hacer un chicharroncito de queso, que es volteando la tortilla a que se hace. Vamos a intentarla con una, ¿sale?
mezclamos muy bien. Falta un poquito, pero bueno, vamos a vaciarle de nuestro relleno. Miren qué rico. ¿Poco no se ve buenísimo? Rico, ¿no? Doblamos nuestro taquito. Ay, vean qué bueno se ve. Y aquí el chicharroncito del queso, que es el quesito todo así cocido. Vean qué bueno se ven. Y pues listos, listísimos, chicos. Voy a servirlos. Vean qué buena pinta tienen, ¿no? Qué rico se ven. Huelen delicioso. Listos, pues yo ya los preparé, así que ahora le toca aquí a mi esposo probarlo. A ver qué tal quedaron. Se ve delicioso, No saben lo rico que huele. Rico, ya le puse aquí salsita. Esta salsa verde próximamente la vamos a sacar. Es una salsita tatemada, bien rica la verdad. Vamos a ver qué tal. Me encantan a mí los camarones. Están de lujo. De lujo. De verdad que sí, son unos tacos deliciosos. Para quien le gustan los tacos, vale la pena probar unos taquitos de estos Gobernador. De verdad es una combinación excelente. A mí me encanta ponerle ese toque de cremita porque la verdad sabe súper bien, combina perfecto con el queso. No, la verdad es que están de lujo, súper ricos. Esta es la primera vez que yo los como y están deliciosos, Sí, les recomiendo mucho que los hagan en casa. Quedan bien para un fin de semana y yo no tengo por acá una cervecita. Pero ustedes, ¿qué tal si se la pueden tomar? De verdad espero que les haya gustado la receta, que se animen a prepararlo. Estoy segura que les va a encantar, de verdad les van a encantar. No les digo hasta la próxima porque me voy a echar otra mordida. Y estaría bien un taco Gobernador con una cubita de presidente. Pues bueno, aquí al final de la receta les vamos a dejar la lista de todos los ingredientes exactos que van a ocupar para esta receta. Hasta la próxima. Hasta la próxima.